El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz. Hola, soy Regina Revilla, presidenta de la Fundación Carmen y Severo Ochoa. Este episodio de nuestro podcast está basado en el capítulo Santiago Grisolía y el legado de Ochoa, origen y gestación de un sueño, escrito por Gloria Cervero Ortolá, licenciada en Geografía e Historia, documentalista del Museo de las Ciencias de Valencia y encargada de la catalogación del legado del doctor Severo Ochoa, y por Federico Pallardó Calatayud, catedrático de Fisiología, Departamento de Fisiología, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de Valencia. A lo largo de una vida, más aún de una tan prolongada, variada y exitosa como la de Severo Ochoa, se acumulan todo tipo de materiales. Los historiadores, entre ellos, claro, los de la ciencia, valoran mucho tales materiales, cartas, manuscritos, etc., que les ayudan a reconstruir el pasado. Son los legados. El de Ochoa es interesante, importante y variado, y afortunadamente fue uno de sus discípulos en Nueva York, Santiago Grisolía, 1923-2022, que también pasó largos años en Estados Unidos antes de regresar a su natal Valencia, quien tuvo especial interés en que se conservase y logró que la mayor parte de este se encuentre hoy día en esta ciudad. El presente capítulo no es más que el pálido reflejo de la historia de una amistad entre un maestro y su discípulo. Es el exponente de la admiración y afecto que el profesor Santiago Grisolía tenía por su maestro, el premio Nobel Severo Ochoa. Vamos a intentar en el transcurso de esta sección del libro dedicado al insigne científico de Luarca reflejar el motivo por el que don Severo, siendo asturiano, legó gran parte de los recuerdos directamente relacionados con su impresionante trayectoria científica, incluida la medalla y el diploma acreditativo del Premio Nobel, a la ciudad de Valencia. Como se desprende del encabezamiento del episodio, el artífice de la llegada de la colección de elementos científicos de nuestro laureado a Valencia fue Santiago Grisolía. José María García Blanco, que se formó en Alemania en los años 20 del pasado siglo y fue uno de los primeros investigadores del Instituto Rockefeller de Nueva York, era uno de los profesores de Grisolía durante la carrera. Fue él quien le aconsejó que fuera a trabajar con Ochoa. El profesor García Blanco consideraba a don Severo el más preparado de los jóvenes investigadores españoles, pues ambos se conocían por haberse formado juntos en Madrid en el laboratorio del profesor Negrín. Así pues, en 1945 Grisolía, tras acabar la carrera de medicina en Valencia, gana una de las 10 becas de un concurso convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia para estudiar fuera de España y se traslada a Estados Unidos. Allí conoció al doctor Rafael Lorente Denó, uno de los últimos discípulos de Ramón y Cajal. Lorente desarrolló casi toda su carrera profesional en Estados Unidos y fue él quien le presentó a Severo Ochoa. La entrevista debió de ir muy bien, pues el 2 de enero de 1946 empezó a trabajar en su laboratorio, en estudios relacionados con la enzima málica. Aunque el tiempo que realmente pasó Grisolía en el laboratorio de Ochoa fue relativamente breve, su impronta, como el mismo Grisolía relata, fue indeleble, y siempre le consideró como su mentor en Estados Unidos. Contaba Grisolía que su relación con el futuro premio Nobel fue excepcional y le abrió un nuevo mundo, tanto en ámbitos directamente relacionados con el trabajo de laboratorio y su concepción de la ciencia, como en la adaptación a la vida neoyorquina, en una sociedad tan distinta a la española de aquellos tiempos. El uso de los textos para la elaboración de este podcast está autorizado por los autores, la editorial Planeta y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. A Grisolía le dieron otra beca y el profesor Ochoa lo envió a Wisconsin. Antes había estado un tiempo en Chicago, además de Nueva York, donde estaba el laboratorio de Ochoa. Tras leer la tesis en España, Grisolía retornó a Wisconsin y después a Kansas, donde llegó a ser uno de los mejores enzimólogos de su época. Pero siempre mantuvo el contacto con Ochoa. Durante una reunión en 1976 sobre el ciclo de la urea, organizada en Valencia por Santiago Grisolía, Federico Mayor
y Rafael Báguena, Grisolía tuvo conocimiento de que la Caja de Ahorros de Valencia acababa de poner en marcha un instituto de investigación a través de su obra social. En dicha reunión se le sondeó para saber si podría estar interesado en trabajar en el nuevo instituto. Pese a sus reticencias iniciales y, según contaba Grisolía, tras la mediación del rey Juan Carlos I, terminó aceptando la dirección del centro. En 1979, poco tiempo después de su regreso definitivo a España, Santiago Grisolía comunicaba por carta alborozado a don Severo que el patronato del Instituto de Investigaciones Citológicas en su reunión del 2 de diciembre había aprobado crear la exposición permanente Museo Severo Ochoa, para emulación e inspiración de los jóvenes. Es evidente que la gestación de la idea fue larga, y conociendo como conocíamos a Santiago Grisolía, estamos seguros de que una vez tomó posesión de la dirección del Centro de Investigación de Valencia, no cejó en su empeño de convencerlo para que el legado de su obra estuviera en España. Múltiples testimonios acreditan la amistad, cada vez más firme y entrañable, que se forjó entre los dos científicos, su querido maestro, como solía encabezar las cartas dirigidas a Ochoa, y también entre sus respectivas esposas, Carmen García Cobián y Frances Thompson. Son numerosas las misivas en las que se testimonian el afecto mutuo, cómo planean encuentros como buenos amigos, recuerdan momentos vividos juntos, tanto durante las vacaciones como en jornadas científicas o en la organización de eventos. La decisión de Ochoa de legar sus honores y recuerdos científicos a Valencia, en realidad a su discípulo Grisolía, no estuvo exenta de cierta sorpresa, dada la aparente falta de vinculación con la ciudad. Pero todo tiene una explicación o varias. Indudablemente, el hecho de que Grisolía dirigiera el Instituto de Investigaciones Citológicas de Valencia, a la sazón reconocido por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, fue un factor clave para la llegada del legado Ochoa. Sin embargo, esta no fue la única razón. El propio don Severo, en carta personal, dictada desde Luarca al doctor Grisolía en 1979, justificaba así la razón de su donación. Lo que quizá no sepan o recuerden los valencianos es que ese legado, bien justificado por la calidad del instituto y por ser tú su director, no deja de estarlo también por proceder de la región levantina mi madre y sus ascendientes, aunque mi madre nació en Luarca, sus padres, sus abuelos, etc., eran oriundos de Orihuela. El premio Nobel se refería a su abuela Concepción Liminiana y también a los antepasados de su abuelo, Manuel Albornoz. Su abuela Concepción se encargó de cuidarlo gran parte de su infancia. Guardaba por ella uno de esos recuerdos imborrables. Solía bromear don Severo con el gracioso acento de su abuela y sus peculiares expresiones, recordando con cariño sus visitas de niño a Orihuela. Por otra parte, en 1980 se le concedió también el título de hijo adoptivo de la ciudad de Valencia. Como es habitual en figuras científicas de la talla del profesor Ochoa, muchas instituciones pugnaron por ser depositarias de documentos y honores consignados a nuestro premio Nobel. Ejemplo de ello son los requerimientos hechos por el National Museum of American History, la University of Wyoming y el Roche Institute of Molecular Biology, en los que se insta al premio Nobel a ceder su legado. Es por ello evidente que Santiago Grisolía mantuvo constantemente informado a su maestro sobre los planes de crear un museo en el que se pudiera transmitir a las nuevas generaciones la obra del insigne científico y pudiera de este modo valorar que el esfuerzo iba a estar a la altura de la obra contenida. La implicación personal de ambos, el maestro y el discípulo, en la recopilación del museo, se hace patente en diversos testimonios. Muchos de ellos recogidos en el abundante epistolario que se encuentra debidamente catalogado en el propio legado. Son varias las cartas en las que Ochoa informa a Grisolía que en su próximo viaje a España le llevará documentos que ha encontrado, o se esfuerza en recabar documentación propia diseminada en las distintas instituciones donde había trabajado. Asimismo, son también abundantes las referencias a la cantidad de gente que movilizaba Grisolía, con esa energía telúrica que lo caracterizaba, para atender las necesidades de su idolatrado profesor.
como cuando consiguió que las fuerzas aéreas españolas trasladaran gran parte del legado a nuestro país. Además, la familia Pechuán puso a disposición de don Severo un chalet en el Benidorm de los años 80 para que pudiera disfrutar del mar Mediterráneo cuando quisiera. En toda esta labor de recopilación y clasificación del abundante material que constituye el legado, merece un lugar destacado la inestimable labor de Frances, la esposa de don Santiago. Actuó durante muchos años como verdadera archivera y conservadora del incipiente museo dedicado al Premio Nobel hasta su traslado definitivo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Si deseas conocer más acerca de nosotros, conéctate a carmeniseveroochoa.es. El legado, que incluye 106 medallas, 154 diplomas, además de títulos y objetos personales como regalos, más de 1000 cartas, ropa, objetos de laboratorio y una biblioteca que incluye 1500 libros, fue expuesto, solo en parte inicialmente, en la planta superior del antiguo edificio del Instituto de Investigaciones Citológicas. Todo este material fue donado por el profesor Ochoa a la Caja de Ahorros de Valencia, propietaria del instituto. En 1980 se amplió la superficie de exposición a la planta inferior y la entrada del edificio. A finales de 1989 se inauguró la reestructuración de la exposición llevada a cabo por el diseñador y escultor Alberto Corazón, que ese mismo año había ganado el Premio Nacional de Diseño. El acto contó con la presencia de un abatido don Severo tras la muerte de su esposa. Por último, y de forma definitiva, se produjo el gran salto cualitativo tras la cesión del legado para su exhibición por parte de la Fundación Bancaja a la recién creada Ciudad de las Artes y las Ciencias. El 13 de noviembre del año 2000 abría sus puertas el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, donde se expone en la actualidad la parte más sustancial del legado. Asimismo, se encuentra depositado y catalogado para su consulta por los investigadores interesados todo su legado científico. La exposición muestra una selección de piezas y documentos del legado articulada como se explica a continuación. En exhibición, mediante grandes paneles explicativos, vídeos y fotografías, se efectúa un recorrido cronológico por la vida del Premio Nobel, que incluye una reconstrucción de su despacho de trabajo, donde se pueden ver cuadernos de laboratorio y parte de su biblioteca científica personal. Se conservan también agendas con sus anotaciones manuscritas, así como las fotos originales que orlaban las paredes de su puesto de trabajo, con recuerdos de profesores y colegas. En varias salas de la exposición se exhiben las numerosas condecoraciones y galardones que recibió durante su carrera científica. Por último, se proyecta un vídeo ilustrativo de los hallazgos de Severo Ochoa y de la importancia de estos. El público puede consultar parte del legado, como fotografías, cuadernos de trabajo científico, cartas, etc., mediante un módulo interactivo que pone fin a la exposición. En los fondos bibliográficos del museo, debidamente catalogados y archivados, se conservan las relaciones epistolares de don Severo con científicos, amigos y personalidades de todo tipo, tanto nacionales como internacionales. Materiales con los que se confeccionaban los artículos científicos de su autoría, junto a objetos y regalos de lo más variopinto concedidos por instituciones de todo el mundo. Los que hemos tenido la suerte de conocer al doctor Grisolía, podemos atestiguar la devoción que conservaba por su maestro. Tras el repentino fallecimiento, el 6 de mayo de 1986, de Carmen García Cobián, la esposa de don Severo, Grisolía se volcó todavía más en sus atenciones con su antiguo mentor, preocupándose por su estado anímico, acompañándolo y proponiéndole nuevas actividades y proyectos para mantenerlo activo pese a su desmotivación y desánimo por tan sentida pérdida. Como conclusión, quizá el momento en que se hizo más evidente el íntimo afecto que supo despertar Ochoa en su discípulo fue tras su fallecimiento en Madrid, el 1 de noviembre de 1993. Nos contaba un amigo que fue a visitar el féretro de don Severo en la capilla ardiente, que se instaló desde las 9 de la mañana del día siguiente a su fallecimiento en el aula magna de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, que por allí pasaron sobre todo decenas de estudiantes y jóvenes investigadores, también políticos y personalidades de todo tipo.
pero como explicaba la redactora del periódico El País, Lucía Argos, en la crónica de aquel aciago día, al final su primer discípulo, el también investigador Santiago Grisolía, se quedó solo ante el féretro. Y allí permaneció todo el tiempo que estuvo abierta la capilla ardiente. Solo algunas veces algunos afortunados son capaces de crear lazos de amistad que trascienden a la tiranía del tiempo y sus avatares. Parece que al menos por ahora Ochoa y Grisolía, maestro y discípulo, lo lograron. De nosotros y de esta sociedad en la que estamos inmersos depende que dicho lazo no se rompa y perdure como testimonio de que la ciencia es también una manifestación del amor humano y que los sueños se pueden hacer realidad. El contenido de este podcast proviene de la obra Severo Ochoa, Una vida por la ciencia, edición coordinada por José Manuel Sánchez Ron para la Fundación Carmen y Severo Ochoa. El podcast está patrocinado por la Fundación Antonio de Nebrija y ha sido producido por Intelivoz.